Advertencia: si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Adéntrate valientemente en el aullido del miedo, un rincón siniestro donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te envuelven. Aquí, cada video es una puerta a dimensiones prohibidas, donde el miedo se desliza sigiloso entre tus pensamientos. El viento frío que anuncia la llegada de lo inexplicable soplará a través de tus emociones mientras exploras los recovecos más oscuros de tu imaginación. No te engañes pensando que estás solo, las criaturas de la noche aguardan tu llegada. ¿Te atreves a enfrentar el escalofrío que solo el aullido del miedo puede desatar? Bienvenidos a la pesadilla, espectadores. Comenzamos. Era una radio antigua, de esas que parecen atesorar los susurros del tiempo en sus vetustas perillas. Había pertenecido a mi abuelo, una reliquia olvidada que encontré entre sus posesiones tras su fallecimiento. No presté mucha atención a ella al principio, pero todo cambió una noche mientras intentaba sintonizar una emisora de jazz. El dial, obstinado y estático durante tanto tiempo, empezó a moverse por sí mismo, como si una presencia invisible guiara mi mano. La estática se disipó y una voz suave emergió de los parlantes. Al principio, eran solo sonidos indistinguibles, pero poco a poco, esas ondas etéreas tomaron forma de palabras coherentes. «Estás siendo observado», fue el mensaje inicial, un escalofrío que descendió por mi espina dorsal. Miré a mi alrededor, pero estaba solo en mi apartamento. Atribuí el mensaje a una casualidad, a interferencias o a mi imaginación. Las noches subsiguientes, la radio se volvió mi compinche silencioso, y las voces se volvieron más claras, más personalizadas. Mencionaban detalles íntimos de mi vida, eventos que no habían sido compartidos con nadie. Una perturbadora familiaridad se apoderó de cada transmisión. Mi mente se enredó en un torbellino de confusión y miedo. ¿Cómo podía la radio conocer secretos que apenas reconocía yo mismo? A medida que las revelaciones aumentaban en detalle, mi cordura tambaleaba al borde del abismo. La voz, antes suave, ahora adoptaba un tono más sombrío, como si se deleitara con el miedo que instilaba en mi alma. «Te conozco mejor de lo que te conoces a ti mismo», murmuró en una noche particularmente oscura, la estática amenazante como susurros de entidades invisibles. Los días se convirtieron en noches interminables, cada momento fuera de la realidad, cada silencio marcado por la anticipación de la próxima transmisión. La radio, convertida en un oráculo oscuro, reveló eventos futuros con precisión desconcertante. Mis decisiones parecían predeterminadas, mis acciones dirigidas por una fuerza invisible. Aterrorizado, traté de apagar la radio, de sellar el portal a este mundo de pronósticos nefastos, pero cada intento fue en vano. La radio continuaba transmitiendo sus mensajes de un futuro que no quería enfrentar. Con el tiempo, la voz se volvió más insidiosa, sugiriendo tragedias, anunciando pérdidas inminentes. En un escalofrío de desesperación, consulté con expertos en fenómenos paranormales, pero sus respuestas eran ambiguas, llenas de dudas y precauciones. Una noche, la voz alcanzó un tono de triunfo. «El final se acerca», susurró con una maliciosa satisfacción. No sabía qué significaba, pero la certeza de su cumplimiento me abrumaba. Mis noches se volvieron un tormento, y el sueño se convirtió en un lujo lejano e inalcanzable. Así, me encontré atrapado en una espiral descendente de terror y suspenso, sin escape aparente. La radio, mi única conexión con esta oscura profecía, se cernía como un testigo silencioso de mi inevitable destino. Cada mensaje, cada palabra, aumentaba la intensidad de mi angustia. Y así, te comparto mi historia en un intento desesperado de buscar respuestas, de encontrar a alguien que haya enfrentado una maldición similar. Estas palabras son mi último acto de desesperación, mi grito en la oscuridad. La radio murmura en la penumbra, esperando su próximo capítulo, y yo, indefenso, me sumerjo más profundamente en la oscura trama de mi propia existencia. Las noches se volvieron pesadas, cargadas con la promesa de un destino incierto.
Cada transmisión de la radio se convirtió en una pesadilla tangible, un recordatorio de que la línea entre lo sobrenatural y lo real se desdibujaba cada vez más. Mis días se consumían en una ansiedad constante, mientras la radio seguía revelando fragmentos de un futuro ominoso. Las voces, ahora múltiples y discordantes, se mezclaban en un coro siniestro que llenaba mi mente de imágenes grotescas y premoniciones de tragedias inminentes. Murmullos indescifrables se entrelazaban con susurros que parecían arrastrarse desde la oscuridad más profunda. Mis intentos de compartir mi tormento con otros resultaron en incredulidad y desconcierto. La radio, aparentemente normal cuando la escuchaban los demás, se negaba a revelar sus secretos ante testigos. La maldición era solo mía, una carga solitaria que me arrastraba hacia el abismo de lo desconocido. El apartamento, una vez refugio seguro, se volvió claustrofóbico, cada esquina resonando con la amenaza de lo invisible. Sombras danzaban en las paredes, figuras etéreas que desaparecían en el parpadeo de un ojo. La sensación de ser observado se volvió más tangible, como si entidades invisibles acecharan en las sombras, esperando su momento para revelarse. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes grotescas de un futuro indeseado se proyectaban en mi mente. Pesadillas vívidas se fusionaban con la realidad, y la línea entre el sueño y la vigilia se volvía borrosa. La radio, como un conductor de mi propia agonía, seguía siendo la fuente de estas visiones tortuosas. La voz, ahora más insistente, exigía obediencia. No hay escape, susurró en un tono que resonaba en los rincones más oscuros de mi conciencia. Su influencia se infiltró en mi voluntad, y me encontré siguiendo sus instrucciones sin cuestionarlas. Cada acto, cada movimiento, parecía predestinado, como si estuviera siguiendo un guión cuidadosamente escrito por fuerzas invisibles. El mundo exterior se volvió un espectáculo distorsionado, como si estuviera mirando a través de un velo que separaba la realidad de una dimensión desconocida. La radio, fiel a su papel de mensajera de lo sobrenatural, amplificaba la intensidad de mi conexión con lo inexplicable. Las noches se extendían hasta la eternidad y la radio se convertía en mi única compañía en este viaje hacia lo desconocido. El silencio entre las transmisiones era más aterrador que las propias palabras, un silencio lleno de presagios, esperando con ansias revelar el próximo capítulo de mi tragedia personal. Ahora, mientras comparto mi angustia contigo, el temor de lo que está por venir se apodera de mí. La radio, inmutable en su posición, emite un zumbido constante que resuena en mi mente como un eco distorsionado de mi propia perdición. En esta encrucijada entre lo real y lo inexplicable, continúo mi búsqueda desesperada de respuestas, mientras las sombras se ciernen más cerca y la radio murmura su canción oscura en la penumbra interminable. Las noches siguieron su marcha inexorable, envueltas en una oscuridad que parecía alimentar la malevolencia que emanaba de la radio. Cada transmisión llevaba consigo una carga más intensa de desesperación y revelaciones perturbadoras. Mi mente, atrapada en un juego macabro entre lo tangible y lo etéreo, se desgastaba con el peso de lo desconocido. Los mensajes evolucionaron de advertencias veladas a declaraciones más específicas, desgarrando las capas de mi realidad con detalles que mi mente no podía asimilar. Los eventos futuros se alineaban como sombras amenazadoras en el horizonte, cada uno más inquietante que el anterior. Las visiones de pérdida y sufrimiento se apoderaban de mis pensamientos, convirtiendo mi existencia en una danza macabra con el destino. El apartamento, ahora un refugio apenas reconocible, resonaba con susurros que parecían surgir de las paredes mismas. Sombras se retorcían en la penumbra, adquiriendo formas que desafiaban toda lógica. La radio, cual oráculo oscuro, parecía ser el epicentro de esta actividad sobrenatural, atrayendo a entidades invisibles hacia mí como polillas hacia la llama. Mis relaciones personales se volvieron frágiles hilos que amenazaban con romperse con cada revelación de la radio. Amigos y familiares, incapaces de comprender la gravedad de mi situación, se alejaban, dejándome solo con la carga de un conocimiento que me consumía desde adentro. Cada intento de compartir mi pesar era recibido con miradas incrédulas y gestos de preocupación disimulada.
En las horas más oscuras de la madrugada, cuando el mundo dormía y la realidad se desdibujaba, la radio se tornaba en una fuente de terror sin restricciones. Voces entrelazadas con sonidos inhumanos se filtraban a través de los parlantes, formando una cacofonía de desesperación que retumbaba en los rincones más profundos de mi conciencia. La voz, ahora cargada de malicia, dejaba escapar risas burlonas que resonaban en mi cabeza como el eco de una pesadilla interminable. Cada palabra era como un puñal que perforaba mi cordura, llevándome al borde de la locura mientras la línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía. Los objetos cotidianos adquirieron significados oscuros, cada sombra se convirtió en una amenaza potencial y el aire se cargó con una electricidad palpable que anunciaba la presencia de lo sobrenatural. La radio, en su sintonía con lo desconocido, se volvía un faro que guiaba a entidades oscuras hacia mi existencia vulnerable. Así continúa mi travesía en este abismo de lo paranormal, donde las revelaciones de la radio se entrelazan con mi destino de una manera que escapa a toda lógica. El terror persiste, la incertidumbre se cierne y mi búsqueda de respuestas se convierte en un descenso interminable hacia la oscuridad. La radio murmura su letanía, los susurros de lo desconocido se intensifican y la realidad se desvanece en la nebulosa de lo sobrenatural. ¿Qué más aguarda en las sombras de esta pesadilla sin fin? La respuesta, como las sombras mismas, se escapa de mi alcance. La desesperación se aferraba a mi existencia como una sombra inmutable. La radio, persistente en su papel de narradora de mi desgracia, continuaba su letanía ominosa. Cada día se convertía en una batalla contra las predicciones que se revelaban en sus transmisiones, mientras la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor. Mis intentos de romper el vínculo con la radio fueron en vano. A pesar de mis esfuerzos por desconectarla, la presencia de lo sobrenatural persistía. Las figuras en las sombras se volvieron más definidas, más amenazantes, y la voz que emanaba de los parlantes se volvía un eco constante en mis pesadillas. Una noche, cuando la tormenta rugía afuera, la radio tomó un tono más frenético. Las voces se entrelazaban en un discurso caótico, prediciendo un evento que cambiaría mi vida para siempre. Imágenes de destrucción y caos se proyectaban en mi mente y el sonido de risas malévolas resonaba en la habitación. En un último intento de encontrar respuestas, busqué la ayuda de expertos en fenómenos paranormales. Su diagnóstico fue tan desconcertante como el propio tormento. Algunos sugerían la presencia de entidades vengativas, otros hablaban de una conexión sobrenatural que me ataba a la radio. Ninguna respuesta proporcionó alivio, más bien, alimentaron la creciente sensación de impotencia. Mis noches se volvieron un caleidoscopio de visiones aterradoras, cada sueño teñido por la amenaza de lo que estaba por venir. La radio, ahora una fuente interminable de terror, parecía anticipar cada momento de mi vida, dictando un guión macabro que me tenía atrapado en sus garras. El punto de quiebre llegó en una noche sin luna, cuando la voz, más gutural y amenazante que nunca, proclamó el inminente desenlace. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras las palabras se colaban en mi mente como un veneno letal. Decidí enfrentar la fuente de mi tormento de una vez por todas. Con manos temblorosas, desconecté la radio y la arrojé al suelo. Pero, en lugar de encontrar alivio, la habitación se llenó de un silencio que resonaba con una presión ominosa. Las luces parpadearon, las sombras danzaron en las paredes, y la habitación se sumió en una oscuridad total. Fue entonces cuando una figura se materializó en el rincón de la habitación. Una sombra oscura y sin forma que parecía absorber la luz a su alrededor. La risa, ahora cercana y estridente, llenó el espacio. La figura avanzó lentamente hacia mí, revelando contornos retorcidos que desafiaban toda lógica. En un acto de desesperación, intenté huir, pero cada paso me llevaba más profundamente en el abrazo de la oscuridad. Y así, mi historia continúa en este precipicio entre lo real y lo surreal. La radio y su profecía siniestra se desvanecen en el eco de la risa, mientras la figura se acerca implacablemente. Mi destino, como las sombras que me rodean, permanece en la penumbra. El terror persiste,
la realidad se desvanece y el final, como las sombras mismas, permanece envuelto en el misterio más oscuro. Así termina el relato de hoy. Antes de cerrar esta puerta entreabierta hacia lo desconocido en el aullido del miedo, quiero agradecerles por acompañarnos en este escalofriante viaje. Pero el terror no tiene fin, y la oscuridad siempre espera su oportunidad. Si deseas seguir enfrentando tus peores pesadillas y descubrir lo que acecha en las sombras, te invitamos a dejar tu rastro en forma de like y suscribirte. Así, asegurarás tu lugar en este tétrico rincón virtual, donde el miedo se convierte en arte. No te pierdas ni un solo aullido. Hasta la próxima pesadilla, intrépidos espectadores.